Le damos nuevamente la bienvenida a todos quienes nos acompañan en este webinar organizado por ESIS Inversiones, con la presencia del doctor Ricardo Arriazu, titular de Arriazu Macroanalistas. No hace falta demasiada presentación, dada la extensa trayectoria del doctor Arriazu y que ya nos ha acompañado varias veces. Tenemos, gracias al prestigio de Ricardo y por alguna situación un tanto particular que vive la Argentina estos días, récord de convocatoria el día de hoy, vamos a intentar entender un poquito lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder. Recién en la previa hablaba con Ricardo y destacaba que a lo largo de estos meses, y ya desde hace casi 18 meses, ellos planteaban desde la consultora un escenario que podía ir dándose una especie de deterioro por etapas, en fases, en las cuales cada etapa era de alguna manera peor a la anterior en función de la dinámica que llevaban las variables económicas. Y lamentablemente tuvieron total éxito en sus predicciones, lo cual en los economistas no es tan habitual. La economía es una ciencia social y predecir el comportamiento es muchas veces difícil. Así que, doctor, le dejamos con el desafío de tratar de explicarnos dónde estamos hoy y cuáles son los escenarios posibles y probables que ustedes están viendo de acá para adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Tu última frase es la correcta. Tenemos una incertidumbre fenomenal. Entonces vamos a tratar de ver si podemos identificar las grandes fuerzas que se están moviendo, pero es muy difícil hacer un pronóstico. A ver, la incertidumbre es tan grande que no sabemos quién va a ganar las próximas elecciones, quién va a gobernar, y tampoco sabemos qué es lo que van a hacer en materia económica. Eso después de las elecciones. Y nos queda el problema de qué van a hacer antes de las elecciones. Sí sabemos que para el gobierno lo más importante es conseguir votos. Y por lo tanto están dispuestos a hacer cualquier cosa, como por ejemplo romper todo el acuerdo con el fondo al día siguiente de volver del fondo, para conseguir votos. Pero tienen una limitación. A pesar de que el dinero que le dio el fondo no tienen divisas. Y la otra limitación es la naturaleza. Veamos cuáles son las incertidumbres. Las elecciones primarias dieron el electorado dividido en 3/3. Un poco menos de 30, 28, 27. Al día siguiente comenzaron a aparecer las encuestas que no son muy creíbles, pero que mostraron, como siempre pasa, que el ganador, Milei, aumentó y que Juntos por el Cambio bajó. Entonces, las primeras encuestas dieron a Milei 34, a Massa 30 y a Bullrich 23. Luego de eso siguió creciendo Milei, se estancó Massa, comenzó a crecer Bullrich, Milei llegó a 37. Hoy en día supuestamente está en 35, nadie sabe. Massa está alrededor de 30 y Bullrich, dependiendo de la encuesta, está en 27, 29. Eso nos plantea como altamente probable que haya que ir a un balotaje y que la posibilidad de una ganancia en primera vuelta, el único que podría hacerlo es Milei, estaría no más allá del 5%. Al día de hoy, el balotaje sería entre Milei y Massa. Las encuestas dan que ganaría Milei. Yo diría, dentro de esa probabilidad,
80, 20%. Nadie sabe. Todavía falta mucho tiempo. Existe la posibilidad de que vaya a segunda vuelta Bullrich en lugar de Massa. Todavía poco probable, pero existe la probabilidad. Ahí es más difícil. No se sabe quién ganaría en segunda vuelta. Y la probabilidad que el balotaje sea entre Massa y Bullrich es prácticamente cero. Esto tiene un montón de impactos políticos posteriores y además Argentina cambia todos los días. Entonces, digamos, nadie sabe lo que va a pasar con Massa, digamos, lo que va a pasar con Bullrich. Digamos, hay momentos que uno acelera, que el otro desacelera, los escándalos. Luego de eso viene, ¿qué aplicaría cada uno? En el caso de Milei, básicamente su programa es dolarización, eliminación del Banco Central, baja del gasto, según él, 15 puntos del producto, la motosierra, darle menos plata a las provincias. Cuando uno examina uno a uno estas propuestas, son bastante inconsistentes, aunque estén en la dirección correcta. Entonces uno tiene que comenzar a ver, ¿puede? ¿No puede? Y luego tiene que ver, y si no puede, ¿cómo va a ser? Pero luego también viene el tema de que aun cuando gane, posiblemente no tenga ningún gobernador, puede tener algún senador, unos 40 diputados, o sea, sería minoría absoluta. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la gobernabilidad? En el caso particular de Bullrich, uno sabe que eligió a Melconian y Melconian estuvo mostrando su programa. Todavía no es un programa que sea totalmente consistente, pero de todas maneras es el que uno más sabe. En el caso de Massa, tenemos una confusión mental. Digamos, básicamente presentó un presupuesto con equilibrio macroeconómico, equilibrio fiscal. Está diciendo que va a ser un gobierno de coalición. Se habla que lo traería o a Redrado o a ¿cómo se llamaba? El que fue ministro, ya me lo olvidé. Y al mismo tiempo habla de alianzas con radicales, y ustedes habrán visto la propaganda del hijo de Alfonsín. El problema, y esto es una opinión personal, es que uno no sabe para qué lado va. Puede ir para cualquier lugar. Entonces uno, digamos, hacer un programa económico basado en masa es muy confuso. Ahora, vuelvo a repetir, hay restricciones, que es el límite que le pone la economía a los políticos. Y en este caso, la escasez de dólares. Esto era el 31 de julio, las reservas brutas del Banco Central. Estas eran las deudas de corto plazo. Esto es los encajes de los depósitos en dólares. Esto es el swap con China y otros pasivos de corto plazo que incluían un swap con el Banco de Ajuste de Basilea y que incluía el préstamo puente que le hicieron para pagarle al fondo para que pueda salir el programa. Eso me daba reservas netas de menos 10.000. El oro, que es bastante ilíquido, aunque se puede prendar, no sé si no lo prendaron ya con el Banco de Ajuste de Basilea, me daba 13.532 millones. Y en la meta del fondo eran menos 10.000. Me dieron 7.500 millones, pero estuve pagándole al fondo, estuve haciendo otras cosas. Entonces, el último dato completo que tengo es en el balance del Banco Central, 27.438. Estos son los pasivos, notarán cómo cayeron. Y acá están los 2.500 de los 3.000 que cancelaron. Estas son las reservas netas brutas y estas son las reservas netas líquidas, menos 7.000 millones.
pero tienen plata que no es de ellos. Entonces, miren los datos, los últimos datos que hay. Las reservas brutas, 27.057, o sea, al 27 de septiembre, o sea que en 10 días perdieron 500 millones. En septiembre perdieron 761 millones. Pero ¿cómo? No es que todos los días me dice que ganaron. Sí, ganaron en el MULC 522 millones, pero pagaron a organismos internacionales 82, pagaron deuda del sector público 82, hubo una mejora por suba de encajes, porque no hubo caída de depósitos en dólares, y otras pérdidas por 937 millones, que en su mayoría es por intervención en los mercados marginales de cambio. En el acuerdo con el fondo, por suerte, publicaron una cantidad de información que no teníamos. Por ejemplo, el swap con China, en realidad, solamente se había utilizado el primer tramo, no se había utilizado el segundo. 3.700 millones para pagar importaciones con China, una parte se utilizó para pagarle al fondo y otra parte para otros pagos. Pero el préstamo de 3.000 fue, todo el mundo sabe Qatar, todo el mundo sabe la Corporación Andina de Fomento, pero hubo 1.600 millones que le prestó el Banco Popular de Chile. Luego de eso hicieron el dólar soja, que es un préstamo de corto plazo. Eso es lo que permitió que en el MULC tengan una ganancia. Pero miren el financiamiento a través del no pago de importaciones. En agosto, 2.770 millones y 11.500 millones en 8 meses. El año pasado fue 12.500 en 12 meses. Una de las cosas interesantes del acuerdo del fondo es que nos permitió saber cuánto es la deuda total por no pago de importaciones. En 4 años subió 37.000 millones de dólares. Y el total son 70.000 millones de dólares. Entonces, primera pregunta, ¿me van a dejar pagar importaciones de acá hasta fin de año en forma neta? La respuesta es no. Segunda pregunta, ¿me van a dejar pagar el año que viene? La respuesta es no. Solamente me van a dejar pagar cuando yo comience a aumentar reservas y aumente. En el caso de Melconian, está claro que no, porque sigue con restricciones. En el caso de Milei, también queda claro que no van a dejar pagar, porque si no se le va cualquier programa a la mierda. Entonces, ese es el primer tema. La gente dice, no me dejan importar. En realidad las importaciones no cayeron tanto, lo que cayeron son los pagos por importación. Ahora, el gobierno se financia con plata que no es de él, por eso son negativas, y son básicamente los encajes de los depósitos en dólares. ¿Qué pasó con los depósitos en dólares en el mes de septiembre? Subieron apenas 13 millones el total y bajaron 24 millones los depósitos privados. Nada. La gente compra dólares porque tiene pesos que no quiere tener. Allá vamos a volver a esto. ¿Qué pasó con la base monetaria en el mes de septiembre? Cayó. Por eso es que el dólar estuvo relativamente tranquilo. Hubo una expansión de crédito interno por casi 2 billones, la mayoría por pago de intereses sobre las LELIQs. Pero el Banco Central colocó deuda propia para contrarrestarlo. Hasta acá, esto implica problemas, pero no implica una crisis. Porque, digamos, así como antes tenemos que contestar, llegan en agosto, sí llegaron, tenemos que contestar, llegan en octubre, la respuesta es sí. Luego viene la pregunta, ¿llegan a noviembre? Posiblemente sí. ¿Llegan en enero? Ese es el tipo de pregunta que tenemos que contestar. Hasta acá no se ve aceleración de un problema de corrida. Pero miren el último punto. Los depósitos privados en peso, el crecimiento en septiembre fue el más bajo desde enero. Y en términos reales es una caída del 8%. No es el 89%, pero indica una tendencia que tenemos que verla cuidadosamente en estos días. Un proceso de huida del dinero o, como hay controles de cambio, no puede desaparecer el dinero, o cae en términos reales o se va al dólar, que contribuye a la caída en términos reales.
¿ok? Que es lo que ustedes están viendo estos últimos días. Con el fondo, me dieron 7.004, pero le pagué 824, me dieron neto 6.644. Este mes de septiembre hubo que pagar 9.21 de intereses, me queda esto neto. Recuerden que tengo que devolver 3.000 del crédito puente. Y en octubre tenía que pagar esto. Me quedaba esto, menos 3.000 era cero. Era obvio que esto no lo iban a pagar. Bueno, ya anunció Argentina que lo va a pagar a fines de octubre. Va a depender del resultado de las elecciones. En noviembre, si cumplo con las metas, que no las estoy cumpliendo, me darían esto. Y luego tengo que pagar esto de intereses y tengo que pagar esto de capital en el mes de diciembre, con lo cual en realidad me dieron prácticamente para pagarle a ellos. Entonces, ¿de dónde consiguen la plata? Dólar soja, etcétera, etcétera. Estos son los depósitos privados en dólares. Bajaron y se estancaron. Bajaron 500 millones. Es notable. Ya les expliqué a ustedes que esto tiene que ver con que es el chiquitaje. ¿Por qué presión sobre el dólar? El mercado cambiario es la contrapartida del mercado de pesos. Yo para comprar dólares necesito pesos. Entonces, la presión viene porque hay más pesos que lo que la gente quiere tener, ya sea porque emito o porque la gente baja su demanda y porque la gente cree que hay una expectativa de devaluación inminente. Pero ya devalué. Bueno, vamos a ver. Este es el resultado fiscal. El último mes fue sorprendente. Hubo una mejora importante, el déficit fue chico, y esto tiene que ver básicamente con el impacto de la devaluación y el impacto del aumento del impuesto país. Pero en general, el déficit fiscal no está descontrolado. En parte, porque miren cómo están cayendo los gastos. Estos son 12 meses acumulados como porcentaje del PBI. Jubilaciones llegó a 8,6, cayó a 6,7. Esto que es buena noticia ahora por la fórmula. Si yo estabilizo, pasa a ser exactamente al revés. Estos son los planes sociales, que llegó a 5,8, está en 4,4. Estos son los subsidios económicos, tarifas, que de 3 bajó a 2,4. Salarios, gastos de capitales por el gasoducto. Estos son las transferencias discrecionales a provincias, que viene bajando, todas las provincias están en superávit. Esto es las transferencias a empresas públicas y esto es el resto. ¿Cuál es la probabilidad o la posibilidad de pasar a superávit primario si hacemos las cosas bien hechas? Alta. Esto no es un problema tan grande. Como tengo que bajar 15 puntos del producto, como dice Milei, perdón, el total del gasto público nacional es 20 puntos. ¿Ok? Él le agrega los intereses de las LELIQs, que está muy mal, digamos, está muy mal hecho, digamos, el cálculo, digamos, pero básicamente esto se puede. El principal problema ya se lo mostré a ustedes otras veces. Este es el costo laboral unitario en dólares en la Argentina. Yo uso esto como medición de competitividad en lugar de usar costo de tipo de cambio real, porque tipo de cambio real tengo 2 canastas de inflación, no sirve para nada. Si yo mirara solamente la evolución del tipo de cambio del costo laboral unitario en dólares, de un poco más de 100 pasamos a más de 200. Entonces uno diría, hay que elevar el tipo de cambio 100%. No, porque Estados Unidos también tuvo inflación y porque hubo suba de precios internacionales. Entonces, si miramos nosotros dónde estamos, estamos un poco menos del 50% por relativo. Pero acá está la soja estaba a 180 y acá la soja está a 500. Entonces, si uno hiciera los cálculos bien hechos, uno diría que el tipo de cambio oficial está atrasado más o menos 30%. Esto es antes de la última devaluación y de los últimos aumentos de precio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente cree que es mucho más. Entonces, no importa lo que digan mis cálculos. Lo que importa es lo que la gente, que está todo el mundo convencido, incluyendo los candidatos, que tiene que cambiar el tipo de cambio. Y el segundo problema
es de que yo lo digo en mi libro del 2003, una devaluación bien hecha se pasa a precio 90% en 12 meses y una mal hecha 110%. Eso implica que si yo quiero mejorar 30% el tipo de cambio real, tengo que devaluar 300%, lo cual es una locura. Entonces está claro que la competitividad no se arregla con el tipo de cambio nominal y como siempre digo, si esa fuera la solución, Argentina sería el país más rico del mundo. Pero no importa lo que yo crea, lo que importa es lo que cree la gente que actúa en función de eso. Dentro del acuerdo con el fondo, estaba, yo les dije en la última charla, si ustedes miran la palabra armonización del sistema cambiario, yo les dije eso significa devaluación. En el nuevo acuerdo está implícito una nueva devaluación. A pesar que no sirven para nada. Este es el pass-through en el 75, este es el pass-through en el 89, este es el pass-through en la segunda parte del 89, mire, más del 100%. Esto es en el 90. Esta es la única relativamente exitosa, pero recuerden, 26% de desempleo y 12% de caída del PBI. ¿Ok? Y esto todas las demás. Ahora, miren la actual, miren la última. Se pasó en 3 semanas 100% a precio. La más rápida en la historia. Y eso yo le venía diciendo a ustedes, devaluar sin reserva y sin confianza, lo único que hace es genera inflación y lo único que hace es le pone un impuesto a favor del gobierno a las tenencias monetarias. El problema es que él me dice que esto va a cambiar. Pero seguimos pensando igual, y entonces como la gente piensa que es igual, entonces la gente va y compra dólares. Este es el tipo de cambio real multilateral luego de la última devaluación y ante los aumentos de precios. Ustedes notarán que está por debajo del 2018, pero está más o menos al nivel del 2011. Si yo digo que está atrasado 30%, debería estar más o menos acá. Ahora, miren lo que es el tipo de cambio paralelo real. El segundo más alto de la historia. Absolutamente fuera de equilibrio. Lo cual no quiere decir que de acá en adelante no se va a poner peor todavía. Porque este es un problema de pánico, es un problema de huida. No tiene nada que ver con tipo de cambio de equilibrio. El problema es que si yo quiero llevar el tipo de cambio acá, el despelote que voy a armar en Argentina va a ser fenomenal. Lo único que va a hacer es que esto suba más todavía. ¿Ok? Entonces tenemos que comenzar a imaginar cómo van a ver. Cavallo insiste en algo parecido a lo mío. El tipo de cambio de largo plazo, con buen programa, con confianza, los dos van a estar unificados más o menos acá. Esto es con precios de antes de la devaluación. Sigamos. No tenemos falta de divisa. Se supone que este año es el fin de la sequía y que hay desarrollo energético y que eso nos va a dar 30.000 millones de dólares. Una gran oportunidad para hacer las cosas bien hechas. Lamentablemente, el niño se está demorando. En el oeste arenoso de la provincia de Buenos Aires y en Córdoba falta agua. Ya afectó a la cosecha de trigo. Todavía hay tiempo para la gruesa, pero es un tema a tomar en cuenta. Segundo lugar, Estados Unidos vino bien, con lo cual cayeron los precios internacionales. Entre ambas cosas, me costó 5.000 millones de dólares frente a lo que uno esperaba. Y el desarrollo energético, por falta de insumos para la importación, antes era falta de medio de transporte, se desaceleró. Y ahora me congelaron las tarifas. ¿Ok? Entonces, todo sigue bien, pero no tan bien como esperábamos. Ahora, ustedes recuerden cómo es la balanza de pago. Hay una cuenta corriente que por identidad contable es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. No tiene nada que ver con ser competitivo. Si yo no gasto de más, tengo superávit y lo más probable es que el año que viene tengamos superávit. Hay una cuenta capital que es confianza o desconfianza. El capital es apátrida. El capital se mueve donde está la tasa esperada de retorno ajustada por riesgo más alta.
¿ok? Como Argentina tiene una tasa de riesgo altísima, por eso en lugar de entrar capitales, salen capitales. Un ejemplo de esto es la macana que hicimos el 23 de abril del 2018 de poner un impuesto a los activos financieros. No recaudó nada, provocó salida de capitales, el Banco Central reaccionó mal, dejó, digamos, ir el tipo de cambio, automáticamente salieron los argentinos y tuvimos la crisis que nos llevó después al endeudamiento, que no tiene nada que ver con un endeudamiento, digamos, determinado. Ya estaba la deuda en pesos, que la gente dijo, no, no quiero los pesos. Y la variación de reserva es la diferencia entre lo que yo emito y lo que la gente quiere tener. También identidad contable. Si yo no gasto de más, tengo superávit en cuenta corriente. Si yo no emito de más, acumulo reserva. Con superávit en cuenta corriente y acumulación de reserva, baja el riesgo país, o sea que baja la desconfianza y esta cuenta se vuelve positiva y yo entro en el círculo virtuoso. Esto es lo que uno debería manejar. Eso se llama liability management. El problema está en que nunca va a pasar en el momento cero. Entonces, digamos, no puedo decir porque yo sea rubio de ojos azules, digamos, va a cambiar todo, como ya lo hicimos. Entonces, no hay otra alternativa que sobreajustar de entrada, que luego me ayude la suerte. Miren lo que le está pasando a la balanza comercial. Esto es agosto, este es el acumulado en el año. Miren la caída de exportación. Sí, gran parte por la sequía, pero miren las exportaciones industriales y aún la de combustible. Estas son las importaciones acumuladas. Miren cómo cayó mucho menos que esto. Miren el balance comercial. Pasamos de estos 8 meses, de 2.000 positivos a 6.200 negativos. 8.000 de cambio. Cuando miramos cantidades y precios, sí, acá está la caída, miren la sequía, pero miren industria, subieron las exportaciones de energía, pero miren precio, ahora está subiendo, 9. En importaciones no hay tanto cambio, excepto combustible. Automóviles, no cayeron tanto. Acá también cayeron los precios, por lo tanto las importaciones de combustible cayeron 4.247. Ahora, cuando miramos un mes nada más, agosto, miren la diferencia. Miren los volúmenes. Acá sí comienzan a caer. Miren automóviles porque no me dejan importar automóviles. Pero miren piezas y accesorios, miren bienes de capital y bienes intermedios. No es cierto que está cayendo los volúmenes de importaciones. No importan lo que quieren, pero de todas maneras no están cayendo. Ahora miren el deterioro. Esto va a hacer que este año terminemos con déficit en la balanza comercial. Esto es lo que nosotros habíamos proyectado. Esto es un dato. Esto es dato. Este número de acá, del primer semestre, resultó 13.000 negativo. 13.000 en el primer semestre. En el segundo va a bajar a 2.000 y pico. Vamos a terminar esto con cerca de 15. Y esta era nuestra primera estimación para el año que viene. Pero estos 97 no van a ser 97, van a ser 91. Estos 77 tampoco van a ser 77. Digamos, entonces está un poco peor, pero todavía con superávit. Entonces, la naturaleza nos está mostrando lo lindo, pero todavía dice, todavía no. Y entonces me está generando otra incertidumbre, no solo la política y las políticas, sino la parte de sector externo. Estos son los vencimientos anuales de todo tipo de deuda. Esto es todo lo que es deuda externa. Fondos, otros organismos, letras, banca. Y estas son internas. ¿Okay? Entonces la gente dice no se puede pagar, pero todo esto se está renovando sin ningún tipo de problema. Esto, no sé por qué me aparece el share range, pero le voy a contar. Esto es el riesgo país de hace un mes, ahora está mucho peor. Esto es Ecuador. Este es el promedio de América Latina.
esto es Uruguay, esto es Paraguay. Si Argentina pasara a el riesgo de Ecuador, retorno de los bonos soberanos 60%. Pasa al país de América Latina 110%. Y en lugar de eso, cayó 20% los bonos. ¿Por qué? Por la cantidad de estupideces y de tema político que aumentó la incertidumbre en la Argentina. Está claro que Argentina no tiene un gran problema de endeudamiento externo, ni interno. El problema es que los políticos hablan cualquier cosa. Y cada cosa que hablan le cuesta al país. Además está el tema de YPF. Bueno. Actividad económica. Tuvimos una gran sorpresa en el mes de julio. Subió 2,4% desestacionalizado, a pesar del problema de la cosecha. ¿Qué es esto? Sacarme los pesos de encima. Esto me hizo que si se quedara quieto, el año que estábamos esperando 3% de caída es 0,90. Esto es mes por mes. Miren la suba esta. Inexplicable. No. Me saco los pesos de encima. Ustedes vieron una propaganda que dice los restaurantes están llenos, los recitales están llenos. Si no puedo comprar un auto, no puedo comprar una casa y me quiero sacar los pesos de encima, los gasto en cualquier cosa. Como el gobierno sigue emitiendo, los gasto en cualquier cosa. Esto es en la sequía 2008-2009, la variación interanual del sector agropecuario. Llega al mínimo en junio, comienza a subir. Esto es este año. Miren la suba. Esto es porque la gente comenzó a sembrar pensando en que se acaba el niño. Pero la más sorprendente es el no agrícola. Esto fue en el 2008-2009, recuerden, crisis internacional, caída de precios internacionales. Miren este año. No crece, se desaceleró, pero no cae. Bueno, esto es, no cayeron los precios internacionales y la gente se quiere sacar los pesos de encima, más el sector energético que comienza a mejorar. La diferencia con aquel momento. Esto es lo que fue en aquel momento 2009-2010 energía, y esto es lo que esperamos nosotros, digamos, para adelante. Inflación. Salió el índice 12,4. Si miran el estacional, que es frutas y verduras, 13,7, pero miren la núcleo, 13,8, 8,3. Esto era a julio, 113, los 4 tipos de bienes, y acá están los factores. Caída de precios internacional, miren tipo de cambio oficial contra inflación, tipo de cambio paralelo. Recuerden estos dos porque voy a mostrar lo mismo para agosto. Estos son los aumentos de tarifa y esto es salario registrado. Bueno, miren agosto, 124, pero miren estos. Menor caída de precios internacionales, pero miren tipo de cambio oficial, tipo de cambio paralelo. Acá me pusieron el impuesto país. Esto es electricidad, gas y compañía y salario. Para adelante va a depender de lo que le pase a esto y a esto. Esto va a ser cercano a cero. Esto tienen que completar, digamos, ahora lo congelaron, van a tener que ir para arriba. Y ahora me están mostrando la inflación semanal. ¿Para qué me la muestran? Y para mostrar esto. Pero a mí tiene la gran ventaja que me da información para calcular los promedios. Entonces yo ya sé el arrastre para septiembre. Miren lo que fue la inflación punta en agosto. Y este es el arrastre en septiembre si la última semana diera cero. O sea, ¿qué significa? Vamos a tener otro 12% de inflación en el mes de septiembre.
12 más 12, ponderado 25, contra 21 de devaluación. Fantástico, somos genios. El fondo es un genio. ¿Okay? La devaluación para cambiar, digamos, precios relativos no sirve para nada. Lo único que genera es más inflación. En ese sentido, el gobierno tiene razón. Nosotros hicimos escenarios distintos, porque como no sabemos qué política van a aplicar, tenemos que aplicar política. Vamos a ver la enseñanza del 2001-2002. Esta es la tasa de actividad mensual desestacionalizada. 2001 dio 14,9 entre punta, 2002 0,1 positivo. Esta es la inflación. Había dado deflación en el 2001 entre punta, 40,9 en 2002. Esta es la devaluación, se dio acá y después hubo revaluación, 0 pero 197. Esto es lo que decíamos hace rato de la mejora del tipo de cambio real. Entre punta está acá. Este es el tipo de cambio oficial. Mire que a dónde había llegado y cómo cae en términos nominales. Este es el salario registrado y este es el salario real que cayó 23,7. Esta es la razón por la cual mejoró el tipo de cambio real. Nosotros, este es un programa exitoso, sin dolarización, en donde básicamente las primeras decisiones van a devaluar en octubre. Y si bien está implícito en el fondo, devaluar significa un saldo. Digamos, si Massa entra a segunda vuelta, ¿ustedes creen que va a devaluar? Y si no entra a segunda vuelta, ¿le va a hacer el trabajo al que venga? La única forma es que él crea que en realidad hay una chance de hiperinflación, elecciones aceleradas y que después tenga de vuelta, digamos, otra chance. En este escenario se devalúa 70% en enero. ¿Por qué no diciembre? Nunca antes de Navidad. Este es un escenario loco, pero que después bajan la tasa de devaluación. La inflación, que este año terminaría entre punta en 169, 170, en este escenario el año que viene da 127. Y en promedio da más alto el año que viene que este año, por las subas al principio. Esta es la devaluación. Acá está el tipo de cambio oficial. Lo llevan a 600 en enero y luego lo van subiendo de a poco. Este es el contado con liquidación y la brecha. Obviamente llega a 160 de brecha, con un tipo de cambio de 9,35 y luego comienza a caer. Este es el tipo de cambio real oficial. Notará que no mejora mucho. Este es el tipo de cambio paralelo que cae la brecha. Estos son los salarios, obviamente caída en términos reales. Y esta es la tasa de política monetaria. Este es un programa exitoso, basado en que quiero devaluar, pero luego, digamos, ajusto la parte fiscal y monetaria. ¿Ustedes creen que políticamente esto se aguanta? Y esto es sin hiperrecesión. La alternativa es que el tipo de cambio real mejore más por caída más grande de tasa de actividad. Entonces, hiperrecesión, alta inflación, ¿ustedes creen que es sostenible políticamente? Bueno, van a decir, no, mira cómo baja. ¿Ok? Sube acá y después baja. Sí, pero esto no es, miren, que termina en 5% mensual. Y este es un programa exitoso. Vamos ahora a, y con eso termino la parte argentina, a dolarización. Al tipo de cambio de hoy,
La base monetaria son 17.000 millones y los pasivos del Banco Central son 71.000 millones. Imposible, no tengo esa plata. Entonces, siempre está la alternativa de decir, bueno, por las LELIQ no las convierto, porque como es la contrapartida de un depósito, nadie va a retirar la plata de los depósitos. Perdón, una vez que me digan los depósitos que tenés son dólares, ¿ustedes creen que nadie va a ir a decir, digamos, che, a ver, quiero ver los dólares en ese momento? Obviamente estos números cambian si cambia el tipo de cambio. Pero eso produce varios impactos. Primero, sube la inflación. Segundo, me sube el valor de la deuda en relación al PBI. Me baja lo que necesito para dolarizar. El problema es que si lo hago de esa manera, yo puedo llegar a tener una hiperinflación temprana. Entonces, quiero creer que a este tema lo están estudiando, o que si no van a hacer competencia de monedas. Pero competencia por moneda, si todo el mundo sabe que el peso va a desaparecer, el peso vale cero. Por lo tanto, si yo mido la inflación en peso, voy a tener hiperinflación. Entonces, la única manera que funcione con competencia de moneda, que eso lo dice Melconian, es una especie de convertibilidad temporal. ¿Qué trato de decir? Cualquiera de los escenarios, por más que me ayude el sector externo, si yo insisto en comenzar con semejante cambio de precios relativos, mi probabilidad de éxito disminuye. Aunque me resuelva algunos problemas, pero me crea otros problemas. En consecuencia, con eso termino la parte argentina, y es, tenemos gran incertidumbre, no sabemos qué van a hacer, pero en cada escenario me aparece un problema. A pesar que los desequilibrios macro no son grandes, a pesar de que voy a comenzar a acumular reserva, el problema es que la gente en el corto plazo mira inflación, mira salario real, mira empleo, mira actividad. Eso es lo que está mirando. Wow. Como ya han pasado 50 minutos, brevemente sobre el mundo. Claramente está aflojando la inflación, pero se está desacelerando el crecimiento. Eso era esperable. Recuerden, hay que hacer dos cosas: desinflar la burbuja, bajar la inflación. Cada vez que se hizo, hubo recesión. Esta es la inflación headline de China. Está en deflación. Tuvo una suba hasta acá, pero llegó a menos del 3 y ahora está en deflación. Esto es la zona del euro. Llegó al 11 y ahora bajó al 5. Y esto es Estados Unidos, que llegó casi al 9, bajó al 3 y ahora subió la última. Ya vamos a explicar por qué. Esto es básicamente energía. Cuando miramos la núcleo, esto es China. China, entre países, tiene controladas las tarifas, por lo tanto la energía no le pasa a precio. Esta es la núcleo, la zona del euro. Obviamente subió menos porque excluye energía y compañía. Bajó a menos del 4, ahora subió un poquito. Obviamente es más alta que esta. Y esto es Estados Unidos, que de 9, esta está bajando. Está en 2 y pico %. O sea, claramente están teniendo éxito. Recuerden que la núcleo tiene gran parte de alquileres. Esta es la contribución de alquileres. Miren a cuánto llegó a estar solamente de alquileres en la núcleo bajando. Esto es el índice de precio, tasa de variación interanual, mensual, perdón. Mire cómo está bajando. Y esto es usando datos del índice de Zillow, lo que uno espera para adelante. ¿Ok? Entonces uno lo que tiene que decir es, se desaceleró, puede haber algún mes al contrario, la energía comenzó a subir por el acuerdo Arabia Saudita con Rusia, pero básicamente la inflación está desapareciendo. Actividad económica, esto fue 2022, mire cómo viene el primero del 2023 y el segundo las 3 estimaciones.
Pero miren consumo. Se está desacelerando. La inversión está subiendo, pero no tanto por la inversión bruta, sino porque se dejó de desacumular inventarios. Exportaciones que venían muy bien cayó en el segundo, importaciones cayó y el consumo del gobierno se mantiene relativamente estable. Hay gente que dice, va a haber recesión en Estados Unidos. En realidad tiene que subir la tasa de ahorro y tiene que bajar un poco más actividad económica. Pero recuerden que esto es más grande que lo que puede crecer Estados Unidos. Así que es natural que eso pase. En Europa tuvimos un trimestre negativo, ahora está positivo, lo cual es notable en un continente en guerra. Hubo una caída de consumo y ahora está en cero. Consumo público aumentó un poco y lo que subió es la inversión, pero por acumulación de stocks. Acá uno podría esperar alguna recesión en algún trimestre en Europa. Esto es China. No sé si algunos de ustedes leyeron mi columna sobre si China será el próximo cisne negro. China tiene problemas. Tiene problemas que vienen de la parte demográfica, su población comenzó a caer, está envejeciendo, va a pasar de 10 al 30% de viejo en la economía, y a pesar de eso, tiene un desempleo juvenil del 20%. Incomprensible. Bueno, no tan incomprensible. Tiene una tasa de ahorro del 50% que hace que estén invirtiendo en demasiada tecnología, que por lo tanto favorece al uso de del capital en lugar de la mano de obra. Bueno, China tiene que hacer cambios estructurales importantes que van a generar ruido político y lo único que espero es que no aparezca un presidente nacionalista que quiere meterse en una aventura bélica nacionalista. ¿Ok? Si no, la esencia es los años de crecimiento de China al 10% desaparecieron, ya no puede crecer a más del 4%, que es el doble que Estados Unidos, digamos, y es parte de la dinámica, le pasó a Japón antes, le pasó a Alemania antes, es parte de la dinámica natural. Estos son el PMI de la parte industrial. Mire la zona del euro negativa. Estados Unidos 50 que es neutro y Japón, China ligeramente positiva. Esto está indicando que la economía mundial se está desacelerando. Y eso se ve también en la generación de empleo. Esta es la variación mensual de empleo. Esta es la variación cada 6 meses y promedio de 3 meses. ¿Okay? Está bajando la creación de empleo, que es absolutamente natural. Pero hay problemas. Esta es la participación laboral que no volvió al nivel de antes de la pandemia. Esta es la de jóvenes. Volvió. Pero miren los de más de 55. Están comenzando a crecer, pero estos son los que se retiraron creyendo que ya había terminado su problema. El mercado, esta era la tasa en plena pandemia, la estructura de tasas. Mire cómo fue cambiando. Esto fue cuando hubo miedo del shutdown del gobierno y esto está ahora. ¿Uno qué debería hacer? Esperar que esta se mantenga y que esta caiga. ¿Cuándo? Y hay algunos que dicen que todavía hay un aumento de la Fed, pero la mayoría dice que en un año la tasa de corto plazo va a estar casi a la mitad. Eso para los mercados es importante. Ahora, miren la relación entre los yields, los rendimientos de las acciones y los rendimientos de los bonos. Claro. Todo esto implica suba de bonos. Pero miren ahora, es la más baja desde el 2003. Insistencia mía de que las acciones están caras. Ahora están bajando, pero habían subido. Esta es la tasa a 10 años de Estados Unidos. Esta es la tasa de expectativa de tasa real. Esta es la tasa real promedio del 82.
si la toman desde 1860 es el 2,37, y este es el promedio 2001-2008. La tasa real se está acercando a su valor. Mi cálculo es que la tasa de 10 años ya está donde tiene que estar. O sea que no debería subir más. Claro. Este es el índice de Standard & Poor's. Acá los árboles crecen hasta el cielo, ahora comenzó a caer. Pero este es el índice ajustado por inflación, que está al nivel del 2021, pero todavía está por arriba de esto. Esta es la diferencia de pura inflación. Este es el índice general. Miren cómo venían las tecnológicas. Esta es la que está cayendo más. Y esta está estable. No había subido tanto, ahora tampoco bajó tanto. Lo que cayó son las tecnológicas. ¿Cómo proyecta la Fed? Y con esto voy a terminar la charla para que sea justo una hora. Esto es lo que proyectaba de inflación para el 2023 a fines del 2022. Esto la proyectaba en marzo, la subió. Esto la proyectaba en junio. Bajó los excesos, pero en promedio la subió. Y esto es ahora. O sea, va a estar alrededor de 3,3% en lugar de 8%. Esto es lo que esperan los miembros de la Fed. Esto es lo que esperaban de PBI. Había algunos que esperaban recesión. En promedio esperaban menos del 1%. En marzo, peor. Pero miren cómo comenzó a cambiar. Y esta es la última. Se llevaron la sorpresa que la economía creció mucho más de lo pensado. Esto es lo que esperaban para el 2024 de inflación, que bajará alrededor de 2,5. Después, algunos subió un poco. Hay un negativo por acá total. Esto es en junio y esto es ahora. ¿Qué esperan? Más o menos 2,6%. Recuerden que la tasa de corto y la de plazo fijo está en 6, así que calculen la tasa real de interés. Y esto es lo que esperan de crecimiento, esperaban para el año que viene, lo fueron bajando, y esto es lo que esperan ahora. Están muy divididos, pero ninguno espera recesión para el año que viene. En promedio, esperan alrededor de 1,5%, que es donde debería estar. Y en tasa, miren lo que esperaban. Cada punto es un miembro de la Fed. Miren lo que esperaban en promedio. Ahora salieron lo que esperan tanta suba, pero en promedio todavía esperan una suba. Para el año que viene, había algunos que esperaban bajas grandes, ahora esperan bajas, pero menos que antes. Y miren la tendencia de largo plazo. Bueno, todo esto me está dando indicaciones de lo que piensa la Fed y luego hay encuestas de lo que piensa el mercado, de lo que piensa la Fed. Y en general, yo diría, están todos esperando que este año va a estar estable, quizás con una suba más, pero que el año que viene comienza a bajar la tasa, la de corto. Y eso me comienza a mí a dar una cantidad de instrucciones de cómo manejar mi portafolio. Va. Voy a hacer una sola experiencia de ajuste de tasa. Estas son las tenencias de la Fed. ¿Quiénes tienen? Miren esto. Este es el total en miles de millones. La Fed, que llegó a tener 6.052, la fue bajando. Pero los extranjeros que llegaron a tener 7.740 lo fueron bajando. Miren Japón, de 1.301 a 1.113. Miren China, de 1.079 a 8.22. El Reino Unido está parejo, pero acá es donde viene quienes tienen los bonos. Y lo tienen la familia. Recibieron la plata, compraron bonos. ¿Ok? Ese es el cambio en Estados Unidos. Resumen del mundo. Está yendo en la dirección esperada, funcionó la economía, a pesar de una guerra, a pesar de todo.
la economía funcionó. Todavía tiene que bajar más la inflación y sobre todo tiene que bajar más la burbuja. Eso puede ocasionarme algún trimestre negativo. La gente después de la pandemia salió a gastar, bajó su tasa de ahorro, ahora la está recuperando, pero todavía está a la mitad. Y cuando suba la tasa de ahorro, claramente va a tener que bajar, digamos, el consumo. Entonces, eso es el mundo. Si baja el consumo, hay menos rendimiento. La tasa está alta. Entonces, si uno compara con antes de la pandemia, tenemos menos rendimiento y tasa mucho más alta. ¿Cómo puede ser que el precio esté más alto de los activos? Claramente, digamos, hay un tema de inconsistencia intertemporal. Bueno, yo paro acá para no excederme en el tiempo y ahora estoy listo para las preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Vamos a un par de preguntitas sobre el mundo y después para cerrar con Argentina, que creo que es un motivo de preocupación para todos quienes estamos asistiendo a este webinar. Eh, ¿Algún comentario sobre, sobre un potencial cambio en la política monetaria de Japón que por ahora mantiene esa política de control sobre la curva de rendimientos, pero que anunció que eventualmente podría haber un cambio y sabemos que el yen siempre es una moneda que impacta mucho en la liquidez a nivel mundial? ¿Qué comentario puede hacernos? Ok. Evaluar Japón es siempre un problema por la cultura japonesa. En la época de la crisis del año 90, Japón cometió un grave error, que fue no haber explicitado los problemas que tenía el sector financiero y mintió abiertamente. A partir de eso, la política, digamos, monetaria resultó y fiscal bastante ineficiente. Intentaron de todo. Japón tenía normalmente un superávit en cuenta corriente de 3 puntos del producto. Eso implicaba que gastaba menos que su ingreso. Eso hay que dividirlo en sector público y sector privado. De golpe, aplicaron una típica política keynesiana y elevaron el déficit fiscal a 10 puntos del producto. La cuenta corriente se mantuvo exactamente igual. ¿Qué implicaba? Cada gasto que hacía el gobierno, la señora Suzuki ahorraba exactamente la misma cantidad que gastaba el gobierno. No les creía. Ustedes recuerden, el sistema de Japón es un sistema donde están los funcionarios del gobierno, están las grandes empresas, están los analistas y luego está el público. Ellos toman la decisión siempre juntando los 3 comentarios. Y Japón entró en una crisis grande que costó años recuperarse hasta que vino Abe con su programa de las 3 flechas, porque no daba confianza. Y había otro problema. Cuando Japón subía la tasa de interés o bajaba la tasa de interés, las empresas que tenían su superávit, en lugar de invertir, compraban títulos del gobierno. Y como Japón estaba con deflación, aunque la tasa de interés sea cercana a cero, en términos reales era positiva. Y el otro problema de Japón es su problema demográfico. Es el país donde uno estudia todo lo que es la evolución demográfica, porque son xenofóbicos y con gente de altísima edad. Entonces uno ve todas las evoluciones. Entonces Japón hoy en día no puede crecer a más del 0,5%. No puede. No tiene la población, digamos, está bajando la tasa de ahorro, o sea, no puede. ¿Para qué hice toda esta introducción? Es probable que Japón quiera cambiar la tasa de interés. El programa de Abe
de generar inflación, porque esa era la idea, salir de la deflación y generar inflación, tuvo algo de éxito, pero no demasiado. Y ahora entró de vuelta en el mismo problema estructural. Entonces yo diría, no es algo que creo que vaya a afectar la economía mundial. Digamos, es muy probable que cambien la tasa, pero que no creo que vaya a afectar la economía mundial. Perdón que me haya ido a la década del 90, porque tenía que sacar esta última conclusión, pero tengo que explicar por qué todo eso. Perfecto, doctor. Una preguntita más respecto del tema de afuera y hace poco, la semana pasada salió el comentario periodístico de Jamie Dimon, presidente o CEO de JP Morgan, hablando de una eventual necesidad de que la tasa corta suba al 7% para frenar expectativas inflacionarias y demás. Eh, ¿Qué asidero puede tener o es una exageración mediática? A ver, Eh, antes de eso también lo dijo Larry Summers. La última medición de inflación en Estados Unidos elevó la headline al 0,6 y elevó la core al 0,3. Cuando uno mira cuál es el principal factor que elevó eso, el precio del petróleo, el precio de la energía. ¿Qué es el precio de la energía? Y básicamente Arabia Saudita y Rusia se pusieron de acuerdo para bajar la oferta. Y esta vez no reaccionó el fracking, que eso es lo que hay que estudiar. ¿Por qué ante este precio del petróleo no reaccionó el fracking? Yo no tuve tiempo de hacerlo. Yo dije al pasar que yo creo que puede haber una suba más de tasa de interés. En la última reunión de la Fed está insinuada. Y también dije de que no va a haber baja de tasas de interés este año corto. Recuerde que así como Diamond dijo lo que dijo, había gente que estaba hablando, ya estamos en recesión, hay que comenzar a bajar la tasa. Hay dos visiones completamente distintas de lo que está pasando en Estados Unidos. Yo creo que Powell, luego de los errores originales, está bastante acertado. Yo creo que puede haber una suba de tasa más, que no va a haber baja de tasa este año, pero que básicamente están en la dirección correcta. Son los datos que mostré hace rato de las expectativas de la Fed. Digamos, 2,5 de tasa, digamos, 3 para este año, 3,2. Y para el año que viene, 2,5. Digamos, y además, no puse el PCE, que el PCE salió más bajo. Digamos, yo creo que existe una posibilidad que suban, quizás un poco más alta de que no suban, pero una sola suba de tasa. Hice al 7 ni por broma. Bien, doctor. Y llego a la última pregunta a nivel internacional para pasar a Argentina, que es un poco respecto a la bolsa. Empieza la temporada más fuerte de actividad y obviamente acompañada de la presentación de los balances ahora en octubre. En este escenario donde la economía parece estar bastante más resiliente de lo que se esperaba, sobre todo en el mercado de bonos. ¿Usted cree que esos balances podrían venir con sorpresas positivas y de ese modo sustentar el famoso rally de Santa Claus? A ver, si yo tengo menos crecimiento económico, tengo menos suba de precios, ¿de dónde puede venir mayores ganancias? Y además sé que los salarios están subiendo. Sería una gran sorpresa, porque tampoco hay suba de precios internacionales, excepto en algunos sectores como el energético y compañía. Digamos, y con tasa de interés más alta, yo no veo, digamos, también ahora están bajando las acciones, pero yo creo que tienen que bajar más. Yo creo que las acciones están todavía muy, muy caras. Puedo estar equivocado, pero digamos, la veo todavía muy cara. Perfecto. Eh, Nos venimos para estas latitudes. Eh, Vamos a ver los distintos tipos de activos financieros, la curva de pesos. Hay mucha
muchos comentarios respecto de que distintos integrantes, los equipos económicos de algunos de los candidatos que hablan de que están estudiando alternativas para desindexar, que uno no termina de entender, porque evidentemente la información es muy vaga, si eso va a traer incumplimientos de contratos o alguna otra cuestión de ruptura que lamentablemente en Argentina alguna vez ya hubo. ¿Usted cree que esa deuda en pesos indexada, ya sea el dólar o el SER, puede ser resuelta sin necesidad de romper los contratos? A ver, yo comencé la charla hablando de incertidumbre, justamente por lo que usted está diciendo, por la cantidad de comentarios medio irresponsables que hay. Y al mismo tiempo dije, esto se está reflejando en caída del valor de los activos en la Argentina. O sea, eso implica que hay muchos rumores de medidas catastróficas. En el mercado de pesos en la Argentina, el gobierno fue tremendamente exitoso. Usted verá que coloca todos los meses más de lo que vence. Entonces la gente dice, pero mira lo que vence. Sí, sí, a partir de marzo del año que viene hay vencimiento. Febrero, enero y diciembre no hay. Ahora, pensemos un poquito, más del 70% de eso está en manos del sector público. El resto está en manos de bancos y de compañías de seguro que no tienen ninguna otra alternativa. Lo que queda libre son los que se invierten a través de fondos comunes. Usted por eso que no llega a 5.000 millones de dólares haría un despelote de poner todo el sistema en juego. Yo creo que es tonto. Pero también está en que si yo quiero dolarizar y no puedo. Porque entonces la pregunta es, ¿puede haber alguno que dolarice de todas maneras si no puedo? Yo creo que no. Yo creo, digamos, que hay mucha gente que habla, pero que los que están estudiando el tema son más serios y que por lo tanto entienden. El problema está en que tenemos algunos que dicen, no, si no hay dólares no se dolariza, que esto va a ser la segunda generación. No sabemos. Acá la clave es si consiguen plata o no consiguen plata. Milei da a entender que sí. El mercado dice, no, vamos a saber. Entonces, yo diría, estamos en gran incertidumbre, siempre puede haber un loco. Una de las preguntas, digamos, que yo recibí de un cliente, digamos, mirá, digamos, si esto hacen un programa de estabilización y dolarizan sin tocar nada, yo gano mucha plata. Pero si al mismo tiempo me tocan, yo pierdo y rompen contrato. Entonces, yo creo que no van a hacer ninguna de estas locuras, pero reconozco que hay algunos partidarios de locura. ¿Okay? Vuelvo al caso de la dolarización. Si yo dolarizo el sistema financiero, está claro que alguno va a querer decir, mis depósitos son dólares, dame dólares. Y no los tienen. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si ahí me dicen, no, voy a hacer un corralito, voy a hacer, digamos, un plan Bonex, una reforma monetaria? Bueno, eso es parecido a lo que usted está diciendo en el sistema financiero, pero que tiene que ver con la parte de deuda. Yo creo que sería un grave error, creo que es poco probable, pero no le doy probabilidad cero. Respecto, doctor, de la evolución de los tipos de cambio oficiales y eh, también los paralelos, usted mostró en alguna filmina los niveles y también, como usted dice, no le puede asignar ninguna probabilidad cero a un escenario donde la brecha, si bien ya está en un nivel elevado, pueda ampliarse más en ese sentido. La pregunta que hace el cliente en general es cómo me cubro.
ante esa alternativa. Compro dólares, compro bonos dólar link con el riesgo crediticio que eso puede tener, o sea, digamos, cobertura perfecta claramente no hay. A ver, comencemos con lo último. Si bien el paralelo real está a un nivel exorbitantemente alto, lo están manteniendo ahí con intervención del Banco Central, que le ha costado 900 millones de dólares. Algo han bajado en los últimos días. Yo personalmente creo que el paralelo nominal va a seguir subiendo hasta noviembre. Paralelo real depende cuánto se pase a precio. El tipo de cambio oficial, lamentablemente, a nosotros nos enseñan puramente el impacto en precios relativos. Y hay un enfoque del siglo XIX, que es el enfoque elasticidades, que dice, si subo el tipo de cambio, exporto más e importo menos. Bueno, hay otro enfoque que es de mediados del siglo XX, que se llama enfoque absorción, que dice el resultado del sector externo no tiene nada que ver con el tipo de cambio real, o muy poco que ver, tiene que ver con la diferencia entre los ingresos y los gastos. Pero lo que no me enseñan es que la evolución del tipo de cambio también me afecta la deuda y los impactos patrimoniales. Me afecta todo el balance del Banco Central. Me afecta todo el balance del Tesoro. La deuda del Tesoro está básicamente o indexada o dolarizada. Si yo tengo algo de éxito al devaluar, es decir, que alguna mejora de tipo de cambio real, eso implica que el PBI en dólares cae y por lo tanto que la deuda en porcentaje del PBI sube y se me hace más difícil pagarla. Y el Banco Central tiene una composición de deuda, que en realidad es el que puede licuar, porque los LELIC se pueden licuar. Entonces es notable cómo no me enseñan y no toman en cuenta los efectos patrimoniales. Pero usted no me está preguntando eso. Eso es importante para saber si hay algún loco que puede hacer, digamos, medida que me afecte a mí como individuo. A mí como individuo, digamos, obviamente, las soluciones obvias son acumulo stocks, vendo menos, me endeudo en pesos, lo que me permitan endeudarme, y si puedo, compro dólares. Es preferible dólar link, tiene el riesgo que alguien me incumple el contrato, pero así como me incumple ese contrato, me puede incumplir cualquier otro. Entonces, digamos, yo diría que el dólar link tiene más protección que el comprar contado con liquidación, con un poco más de riesgo. ¿Alguna otra pregunta del público, doctor? ¿Cómo ve en este contexto de cobertura las acciones locales? Ok. Obviamente, si Argentina entra por la buena senda, todos los activos argentinos están baratísimos. Y las acciones, más que nada. Usted recuerde la historia del Banco Galicia. 2002 llegó a valer su capitalización 40 millones de dólares. Se destruyó, pero luego se recuperó creo que a 16 mil millones de dólares. Y ahora debe estar en 4, una cosa así. No sé, la verdad que digamos muy bien. Si Argentina anda bien, comprar acciones o bonos del sector privado argentino dolarizado es una buena cobertura. Pero tiene que tener el estómago para aguantar que puedan caer en el medio. Es lo mismo que los bonos externos argentinos, son claramente un gran negocio, pero miren cómo cayeron. Digamos, no tiene sentido. Pero justamente los locos son los que generan este tipo de... pero no estoy hablando del candidato, estoy hablando de gente que rodea y opina. ¿Ok? Entonces, la respuesta es sí, las acciones y los bonos del sector energético, del sector bancario, en el mediano plazo van a ser una buena protección. Pero ustedes recuerden que uno de los escenarios que le hablé
es que si hacen mal hecha la dolarización o la competencia de moneda, podemos llegar a tener hiperinflación, cosa que hasta ahora nunca la dije. ¿Okay? No estoy diciendo que lo van a hacer mal hecha. Lo que estoy diciendo es si lo hacen mal hecho, digamos, esa es la dinámica. Y ahí pierdo. Entonces, hay una gran incertidumbre. No hay nadie que va a estar completamente tranquilo. Digamos, si yo tengo dólares, digo, estoy tranquilo. Ajá. Si las cosas andan bien, ese dólar real va a valer la mitad en el futuro. Ah, pero yo voy a tener tiempo de venderlo. Hay que ver si tenés tiempo. No hay protección, digamos, perfecta. Sí, sí, claramente es un día a día. Con todas estas medidas que está tomando de rebaja impositiva y demás, el actual candidato y ministro de Economía, con apoyo obviamente también de uno de los integrantes de esta trivia que pueden llegar a participar del balotaje. Hay parte de eso que surge de impuestos que son coparticipables, con lo cual puede afectar la caja de las provincias. Si uno mira la deuda de los distintos estados provinciales, ¿usted cree que eso puede generar alguna cuestión de estrés en la deuda provincial o subsoberana? A ver, yo voy a contestar por etapas. Yo soy partidario de sustituir el impuesto a la ganancia por un impuesto progresivo al gasto. Esto es la vieja propuesta de Hobbes en el Leviatán. Solamente se implementó con un fracaso total en la India, en un estado de la India. Casi la implementa Estados Unidos y casi la implementa Australia. La implementó indirectamente Chile. Y la idea básica es, no le pongas un impuesto al que gana y produce. Ponele si lo consume. Si lo invierte, eso es lo que el país quiere. Implícito en uno de los comentarios de Milei, cuando la aprobó, hay algo parecido. No lo mismo, pero implícito. Lo que pasa es que no me gustó que hayan hecho esto. Segundo lugar, cuando yo lo que hago es subo el mínimo no imponible, en un país con inflación como la Argentina, en 3-4 meses puede estar completamente de vuelta en el mismo lugar anterior. Entonces, más grave es la eliminación de cuarta categoría. Eso es más grave. Tercero, es cierto que hay una parte que se coparticipa y eso le baja ingresos a las provincias, al mismo tiempo que la inflación le está bajando el gasto. Las provincias hasta ahora ni emitieron moneda provincial y en general están en superávit. Hay varias que tienen deuda y hay que ver en qué tienen la deuda. Eso es el efecto patrimonial que le decía hace rato. Entonces, cuando uno mira estos escenarios, nosotros no hemos llegado a ver las provincias, pero hemos llegado a ver el impacto en la nación. Y en la nación, digamos, algunos de estos escenarios suben la deuda como porcentaje del PBI porque está dolarizada. Las provincias que tengan deuda dolarizada le va a subir como porcentaje. No creo que lo suficiente para impedir la capacidad de pago. Ahora, si el año que viene Argentina tiene una recesión que no la debería tener, como la del 2001-2002, bueno, ahí van a tener problemas todos. También le traslado otra pregunta y ya terminando, doctor, alguna pregunta del público respecto de si usted tiene alguna opinión del programa que armaron en su momento Meconian y la Fundación Mediterránea y que, bueno, se ha asociado a un candidato en particular, una candidata. A ver, implícito en el escenario que yo les mostré, es un escenario tipo Melconian. Melconian va a comenzar con una devaluación. No me queda claro si va a comenzar con un desdoblamiento cambiario o un desdoblamiento de hecho como hoy. Yo soy enemigo del desdoblamiento formal del tipo de cambio. Prefiero que mantengan las restricciones y la vayan sacando y que haya, digamos, un desdoblamiento como el de hoy. Por supuesto,
Mi preferencia es que no haya ningún tipo de cambio paralelo. Pero hoy en día, con lo que le dije de la deuda por importaciones, no lo pueden hacer. Ni consiguen plata, ni pueden pagar la deuda, va a seguir habiendo restricciones. Aclaro que aún en la época de Macri, al principio, hubo restricciones. La fueron sacando. ¿Se acuerda que podían comprar 2 millones diarios las empresas? No podían comprar más de eso. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿y cómo sigue el tipo de cambio después? Tengo competencia entre monedas. ¿Va a haber una relación fija entre los dos? En algún momento, en una declaración de Melconian, dijo, tiene que haber una relación. Es una especie de convertibilidad temporal, movible. Porque si no, el peso no vale nada y tengo hiperinflación en pesos. Entonces, muy difícil saber. Es probable que sea lo único que se pueda hacer, pero el escenario que yo puse es mi versión de un Melconian exitoso, comillas. Perfecto, doctor. Y ya para cerrar, ¿nos puede dejar con alguna nota de optimismo en algún rubro en particular? Ok. De alguna manera, esta charla es menos optimista que la última vez. La última vez yo decía, la naturaleza y los recursos naturales me van a ayudar, me siguen ayudando, pero se está demorando un poquito la ayuda. Pero menos. Y lo que empeoró es la parte política. Claramente empeoró. El sector energético en materia de infraestructura sigue avanzando. Acaban de inaugurar lo que se llama el gasoducto Vaca Muerta Norte. Perdón, comencemos. El Néstor Kirchner comenzó a operar a pleno el 1 de agosto y transporta 11 millones de metros cúbicos todos los días. Yo sigo diariamente cuánto está transportando eso. La reversión del gasoducto del norte, que es fundamental, si no el norte se queda sin gas el año que viene, se acaba de hacer la licitación. Digamos, todos los diarios publicaron que la sorpresa fue que Más Canosa, el dueño del Inter Miami, digamos, se presentó con su compañía constructora. Es una compañía constructora justamente de gasoductos. Digamos, eso va a estar. Y es la inversión más barata que hay. Palermo hay que ya comenzaron el tema de fractura para ver si es rentable o no es rentable. El oleoducto a Chile está operando desde el 18 de mayo. Oldelval está ampliando y acaba de ampliar 10.000 metros cúbicos más diarios para el transporte de petróleo. Todo está funcionando. Pero de golpe yo recibo las cifras de producción de agosto y me da que petróleo solo subió 6% cuando venía subiendo más del 10% y gas subió 2% cuando venía subiendo 0%. O sea, todavía no veo en los números. Tengo números más nuevos de septiembre de fracturas y fue el récord. E YPF acaba de anunciar que en octubre va a ser el récord de fractura. Entonces, ambas cosas implican de que posiblemente septiembre y octubre van a mostrar subas de la producción. ¿Ok? Y eso es importante para cambiar al sector externo. Y espero que el niño, los meteorólogos dicen, ahora sí viene el niño, pero lo vienen diciendo hace rato. Todavía tenemos un mes de tiempo. Digamos, yo el año pasado creo que fui a la parte industrial de Córdoba, debe haber sido para esta altura un poquito antes, y ya estaba la sequía. Esta vez, digamos, hay un poquito más de esperanza y están sembrando. Vamos a ver. Vamos a tener una oportunidad. Bien hecho es una gran oportunidad. Lo que me estoy preocupando es cómo viene la política. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su exposición tan clara y concreta.
como siempre, en un momento donde la verdad que la incertidumbre es muy grande. Así que bueno, esperamos contarlo nuevamente con su presencia en este espacio y agradecerle a todos los participantes de este evento. Buena jornada para todos y buenos días. Bueno, gracias a todos y buenos días.